A paz de Cristo, mis hermanos, aquí una vez más les saluda el pastor Ramiro Iboa desde aquí de la hermosa ciudad de Houston, Texas. Aquí vamos a estar compartiendo las bendiciones de Dios y vamos a estar lo que es haciendo enseñanzas, leyendo las escrituras y vamos a estar compartiendo la bendición de Dios aquí por estos medios. Y quiero mirar esta enseñanza que está en el cuadernillo afirmar. En este cuadernillo que es afirmar, y la enseñanza es la naturaleza, la nueva naturaleza. Esta es la enseñanza, así se llama, la nueva naturaleza, porque dice aquí, el alumno aprenderá los principios para vencer la naturaleza de pecado. Hay que aprender la nueva naturaleza porque hay que vencer la naturaleza de pecado. Y la enseñanza en sí dice, ¿cómo vencer la naturaleza pecaminosa? ¿Cómo vencer tu naturaleza de pecado? Y vamos a mirar las escrituras. Tiene como reescritura aquí. Dice aquí esta la imparte el Padre Espiritual. Esta enseñanza la comparte el Padre Espiritual. Y la escritura es Santiago. Vamos a mirar lo que es las escrituras también así rápidamente. Dice aquí Santiago 1, 13 al 15. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, siempre es muy importante a la misma vez mirar las cartas, quién las escribió y para quién las escribieron, porque también ahí hay mucha buena información. Y esto está en Santiago, dice 1, 13 al 15. 13 al 15 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dice la escritura aquí, está hablando de las tentaciones y dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Fíjate aquí los pasos, cómo se produce la muerte. Primero viene por el deseo, luego el deseo engendra, o sea, cumples tus deseos de la carne. Y luego dice, entonces ya después, dice, y el pecado siendo consumado, cuando pecas, cuando haces el pecado, entonces viene la muerte, da a luz la muerte, o sea, nace la muerte, aquí es lo que está diciendo, o sea, sucede la muerte. Pero vamos a hablar de cómo vencer la naturaleza pecaminosa, cómo vencer la naturaleza caída de pecado. En otras palabras, cómo hacerte fuerte. Porque para tú ser un vencedor, para que venzas a alguien, para que venzas a tu enemigo, tú tienes que estar fuerte. Y tienes que ser fuerte, y para ser fuerte tienes que tener las armas apropiadas para estar fuerte, para luchar, para pelear, para vencer y no dejar al enemigo que se levante, sino mantenerlo atrapado siempre, conociendo la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. Entonces ya leímos la escritura y dice aquí en el librito, dice la enseñanza, dice la introducción. Vamos a mirar la introducción, dice el primer punto, vamos a mirar los 3 puntos, son 3 puntos, y la conclusión o la aplicación. Dice el primer punto, el hombre es tentado por su propia concupiscencia. Eso va a ser punto número 1. Punto número 2, cuando se concibe el pecado, o sea, cuando sale embarazada la persona. Y lo dice, el pecado se puede evitar. Son 3 pasos. El hombre es tentado por su propia concupiscencia. Cuando se concibe el pecado, lo que sucede, y luego el pecado puede evitarse, puede ser evitado
y luego la aplicación. Vamos a mirar lo que nos dice la introducción de esta enseñanza. Dice, hoy vamos a ver cómo es que Satanás gana ventaja. Vamos a mirar cómo es que Satanás gana ventaja. Es ventajoso. Nos induce a pecar. ¿Por qué? Porque el hombre le da lugar por su propia naturaleza pecaminosa. Por eso es bien importante la nueva naturaleza. Fortalecerte en el Señor poderoso que es tu fuerza. Tienes que ejercitarte como cuando una persona se ejercita con un propósito. Un soldado no nada más va a la guerra. No, primero antes de ir a la guerra tiene que ejercitarse. Tiene que disciplinarse. Entonces nosotros para vencer el pecado tenemos que estar disciplinados. Y dice, aquí vamos a ver cómo es que Satanás gana ventaja. Porque el hombre le da lugar por su naturaleza o por sus hábitos o por su manera de pensar. Porque vamos a mirar aquí que es sencillamente la guerra es espiritual en nuestros pensamientos. Muchas veces los problemas no son ni siquiera físicos, son solamente entre la guerra de los pensamientos y allí está el problema. Dice, por ello, el propósito de esta lección es enseñarte cómo vencer el deseo de pecar. O sea, cómo vencer la naturaleza pecaminosa. Si deseas vivir una vida de victoria sobre el pecado, si deseas ser un victorioso de aquí en adelante, ser una persona que vas adelante, que vas tomando testimonio, que vas agarrando ventaja, que vas avanzando, que vas avanzando. ¿Por qué? Porque es necesario avanzar, dice la Escritura. El hombre de Dios tiene que ir hacia adelante y hacia arriba, hasta que todos lleguemos a la perfección, dice la Escritura. Entonces, si deseas vivir una vida de victoria sobre el pecado y agradar a Dios, porque es necesario nosotros tener buen testimonio para agradar a Dios. El hombre y la mujer de Dios se les piden tres cosas: lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio y lleno de sabiduría. Para agradar a Dios es necesario mantener la fe. Este mensaje será de grande bendición para ti y para los que te rodean, para que tú puedas compartir la bendición con aquellos que están cerca de ti. Dice, número 1, el hombre es tentado por su propia concupiscencia. Ya miramos allí en Santiago 1:14, dice, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia y es atraído y seducido. Su propia concupiscencia son sus propios pensamientos sucios, vagos, que tiene por naturaleza, por la naturaleza caída. En otras palabras, por tus hábitos que has tenido siempre. Porque por eso es necesario que tú conozcas qué es el bautismo y qué significa el bautismo, porque tú tienes que esforzarte y la palabra que es el alimento te va a dar la fuerza para que tú seas fuerte y puedas vencer toda tentación. Por eso tienes que cambiar los pensamientos. Tenemos que cambiar de pensamientos. Dice, renovaos en el espíritu, renovaos nosotros cada día con la palabra de Dios. Necesitamos renovarnos. Y por eso dice aquí, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, de sus propios pensamientos, de su propia morbosidad que está en los pensamientos. Tenemos que vencer la naturaleza pecaminosa. Tenemos que cambiar de pensar. Pensábamos de una manera, pero ahora convertidos. Tenemos que nosotros meternos a la obra de Dios, ocuparnos en los negocios de nuestro Padre, porque de otra manera vamos a estar dioquis y el hombre no es bueno que esté dioquis. Dice,
Concupiscencia. La concupiscencia son los malos deseos que están en nuestra carne y son usados por Satanás para dominar nuestra humanidad. Nuestros deseos, nosotros somos lo que pensamos. Y muchas veces hacemos lo que pensamos porque nuestros pensamientos nos dictan lo que vamos a pensar ese día, lo que vamos a hacer ese día, lo que vamos a conquistar ese día. Y desde que despertamos en la mañana, muchas veces los pensamientos ya están allí, trabajando. Pero hay que guiar los pensamientos. Hay que encaminar los pensamientos. Hay que vivir una vida con propósito. Levantarnos y orarle a Dios, leer unas cuantas escrituras y estar listos. Porque nosotros cada día nos vamos a estar renovando. Cada día vamos a estar tomando nuevos hábitos, nuevas fuerzas, nuevos caminos. ¿Por qué? Porque ahora ya nacimos de nuevo, ahora ya vamos a caminar diferente. Ya no vamos a andar haciendo lo que hacíamos antes, vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque el bautismo, el arrepentimiento, todo eso nos insinúan a un cambio. Entonces, la concupiscencia son los malos deseos que están en la carne y son usados por Satanás. O sea, es muy fácil cuando tenemos hábitos caer en los malos hábitos, en los malos vicios. Una de las cosas que debes evitar es proveer para la carne. Dice Romanos, aquí está, Romanos 13, 14. Vamos a mirar la escritura porque la escritura es el alimento. La palabra de Dios es la verdad. Y dice aquí el apóstol Pablo, está hablando a la iglesia, a los hermanos en Roma, y les está diciendo aquí en el 14, en el 13, 14 dice, aquí está hablando, voy a leer desde el 12, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Está hablando el apóstol Pablo, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. En otras palabras, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo pronto va a suceder. Es necesario estar preparados. Eso es lo que quiere decir. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Fíjate la escritura qué poderosa es para darnos fuerza y para darnos bendición. Número 2, cuando se concibe el pecado, el versículo 15 de Santiago dice, cuando se concibe el pecado, da a luz la muerte. Entonces dice, concebir es embarazarse. Una vez que tus pensamientos andan y los dejas allí, por eso dice la escritura que hay que traer todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque los pensamientos son vagos y son peligrosos. Si los dejas que trabajen y que ronden en tu mente, bueno, esos pensamientos tarde o temprano te van a hacer actuar. Y es necesario encarcelarlos, es necesario aprisionarlos, es necesario llevarlos, como dice la escritura, atarlos en el nombre de Jesucristo, porque esos pensamientos malvados no son buenos. Concebir el pecado es embarazarse. Esto quiere decir que la persona ya decidió pecar en su interior. Una vez que tú haces una decisión, no me importa lo que suceda, voy a hacer esto, no me importan las consecuencias, y entonces tú te decides a pecar, ahí al diablo ya va ganando ventaja. Su idea es consumar el pecado, hacer que peques. Pero tú no te debes de dejar
atraer por el pecado, por los deseos de la carne, por los placeres, dice, lo planea y busca el momento para cometerlo. Entonces, una vez que te decides tú, sencillamente caminas hacia ese lugar, hacia ese pensamiento y consumes el pecado. O sea, pecas. Y una vez que pecas, ya estuvo. Cuando se hace conforme al deseo de la carne, se da a luz el pecado. Entonces las consecuencias vienen sobre el pecador. Y aquí podemos hablar claramente. Dice la Escritura que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Y parece que algo más dice, y contra tales cosas no hay ley. Mas las obras de la carne y los deseos de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, pleitos, enemistades, y sigue hablando de todas esas cosas que son los deseos de la carne. No puedes y no podemos nosotros dejarnos atraer por los deseos de la carne. Nosotros fuimos nacidos de nuevo, nacimos de nuevo y ahora tenemos que alimentarnos del Espíritu, de la comida espiritual, de la palabra de Dios. Todo el tiempo necesitamos estar al tanto del alimento espiritual, la oración, constantes en la oración, orar sin cesar, o sea, en todo tiempo hay que estar pensando en la palabra, pensando en Dios, pensando, claro que tenemos que pensar en nuestro trabajo, claro que tenemos que enfocarnos en los trabajos que estamos haciendo, pero que el pensamiento sea en el trabajo, en la familia y en la palabra, en la obra de Dios. Número 3, el pecado puede ser evitado. ¿Quién dijo que era invencible el pecado si Cristo nos enseñó que todo es posible si puedes creer? El pecado puede ser vencido y tú lo vences no con tus propias armas, ni con tus propias fuerzas, ni con tu propia inteligencia, ni con tus propias capacidades, sino con la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo, porque nuestras armas militares son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pecar es una decisión de cada persona. Esto quiere decir que el pecado se puede evitar. Tú y yo podemos evitar el pecado. Tenemos que mantenernos en la naturaleza espiritual. Tenemos que mantenernos en la mente espiritual. Dice, ninguna condenación hay, dice la Escritura, Romanos 8, para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es necesario nosotros no vivir no más conforme a la naturaleza caída, sino vivir conforme el Espíritu de la palabra de Dios poderosa. ¿Cómo lo podemos evitar entonces? Dice, no dejarse, no descuidarse por los malos pensamientos, por los deseos de los ojos, por lo que oímos de cosas maravillosas en este mundo. No, hay que lanzarnos hacia las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No dejarse y no descuidarse para no ser atraído y seducido en el pecado. Es necesario llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es lo que nos dice Segunda carta a los Corintios 10, Segunda carta a los Corintios 10, 4 al 6. Dice así, Segunda carta a los Corintios 10, 4 al 6.
Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, porque las armas de porque nosotros somos soldados. Las armas de nuestro militar no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, para destruir todas las fuerzas de nuestro enemigo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Qué bonita es la palabra de Dios y qué poderosa es la palabra de Dios. Dice, quien mantiene su distancia del pecado. Necesitamos mantenernos alejados del pecado. ¿Qué es? Tal vez necesitamos alejarnos de la gente pecadora. No, Cristo no se alejó de la gente pecadora, pero tenemos que alejarnos del pecado. Tú puedes estar en la iglesia y puedes tener una mente sucia. Puedes estar fuera de la iglesia y puedes tener una mente limpia. Acercarse a Dios, claro que no podemos dejar de congregarnos, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de tener buen testimonio, y en la iglesia, allí se predica, allí se enseña, allí se instruye, allí se capacita. Debemos estar en la iglesia, pero estar en la iglesia no quiere decir que ya la tienes hecha. Necesitamos acercarnos a Dios, y acercarte a Dios es con tu espíritu, con tu alma, con tus sentimientos, con tus pensamientos. Entonces, mantenerte alejado de todo lo que representa una tentación. Hay que mantenernos alejados, tal y como lo expresó el escritor sagrado, Proverbios 22:3. Quien mantiene su distancia del pecado evitará ser esclavo de él. En otras palabras, si tú te mantienes alejado, no vas a servirlo al pecado. Es bien importante. Cuando dice aplicación, como lo hemos visto en esta lección, Satanás no puede hacer nada. Cristo lo venció y Cristo lo dejó, yo a veces digo chimuelo. No te puede hacer nada, no te va a morder, no tiene las garras, no tiene nada. Satanás no puede hacer nada, pero si tú no le permites. Dijo el apóstol Pedro, dice, someteos pues a Dios y resistir al diablo. Parece que fue Pedro o fue Santiago. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, hay que someternos, hay que acercarnos a Dios. Porque si estamos cerca de Dios, que es el pastor de pastores, ¿qué puede hacer el enemigo? No se acerca. No se acerca, porque el que lo venció está presente con nosotros. Cristo venció al enemigo. Cristo venció la muerte y se levantó victorioso al tercer día. Satanás no puede hacer nada si tú no le permites, ni deis lugar al diablo. Esto es lo que nos dice Efesios 4:27. No deis lugar al diablo. Por ahí decimos a veces, mira, el diablo no duerme, y tú dándole café, menos va a dormir. El pecado no se hace sin antes pensarlo. O no es una sorpresa lo que nos quiere decir aquel escritor. No es una sorpresa que tú te vas a ir de cabeza y vas a pecar. No, eres alertado. Lo meditas, lo piensas mucho, y luego, si te dejas seducir, entonces caes. Pero el diablo no puede hacer nada. Eso quiere decir que la decisión de pecar o de no pecar está en ti y está en mí. Nosotros hacemos la decisión.
pero tenemos que hacer mejor la decisión de servir a Dios todos los días, acercarnos, ser instruidos, ser capacitados, porque nosotros necesitamos ser sacerdotes, llevar la palabra de Dios, como dijo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Dios nos está llamando para que vivamos una vida nueva en la naturaleza espiritual, en el mundo espiritual, y seamos más que vencedores, y a la misma vez que ayudemos a la gente, porque nosotros estamos puestos aquí para instruir, para capacitar, para bendecir a los que nos rodean. Que sea de bendición esta escritura y compártela. Ahí vamos a estar compartiendo las bendiciones por estos medios. Que Dios te bendiga mucho.